Buenos días a todos, bienvenidos al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Espero que puedan disfrutar por sobre todo de esta experiencia y que de alguna manera pueda permanecer en el recuerdo de ustedes como un conocimiento, pero también como lo que intento revitalizar durante todo este tiempo, es que esto sea un juego, ¿no? Un juego creativo, donde ustedes puedan dar a luz todo lo que tienen. Así que bienvenidos y muchas gracias. Y ahora vamos a dar comienzo. Teresa, perdón, hoy va a coordinar la Secretaria General de Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público. No nos reservamos ni una sola palabra en el título, ¿viste? Finalmente lo aprendí. ¿Vos querés decir algunas palabras, Teresa? No, simplemente que, bueno, cuentan conmigo, no solamente por este tema de la coordinación, sino fundamentalmente, por supuesto, Alicia es quien actúa como soporte de todo lo de ustedes, pero bueno, me ofrezco también a preguntas o lo que ustedes quieran que se les explique en algún momento. Bueno, y después está la doctora Virginia Mosquera por el Ministerio Público de la Defensa. Bueno, es suyo. En el día de la fecha se va a celebrar la audiencia de la causa contra el imputado Juan González. El imputado Juan González conoce sus derechos establecidos en la Constitución, artículo número 18. ¿Quiere declarar? En este momento no va a declarar. Invito a pasar a la señora fiscal. No pasa nada. A declarar. No paramos. Nada que ver con Sanguilandia. Es otro estilo. Esta fiscalía sostendrá y probará que el imputado Juan González el día 29 de septiembre del año 2013 a las 16 horas se encontraba entre la intersección de Avenida Cruz y Mariano Acosta con un revólver calibre 22 marca 2 leones con condiciones inmediatas de uso, por lo tanto se procederá a demostrar su culpabilidad conforme a las pruebas a demostrar. La defensa. Nosotros vamos a probar la inocencia de Juan. Gracias. Nada. El perito de la División de Balística. Prestar testimonio. Primer testigo. Por secretaría le explicaron sus derechos. ¿Nos puede levantar cuánto testimonio? Sí, ¿Está interesado en el juicio? sí. No. No puedo preguntar. Pueden empezar las preguntas. Bueno, ¿me podría decir en qué condiciones se encontraba el arma? El arma estaba cargada con una dificultad en el caño, pero podía ser disparada. ¿Podría identificar el arma? Sí, una 22. ¿Está de acuerdo con que sería esta arma? Es esa. Bien. Nada más preguntas. ¿Defensa? ¿Estaban en condiciones para disparar? ¿Para ser disparadas? Estaba en condiciones para disparar. Tenía las balas completas. Estaba cargada. ¿Más preguntas? No.
segundo testigo, el sargento Nicolás Reynoso. ¿Conoce sus derechos? Sí. ¿Está interesado en este juicio? No. ¿Puedo empezar las preguntas, fiscal? ¿Qué hacía en la zona? Yo formo parte de la comisaría número 36. Estábamos patrullando con el cabo Primero Barrientos y mientras íbamos por la intersección Avenida Cruz y Mariana Costa, vemos a dos individuos. El individuo masculino se veía medio sospechoso, en pleno verano andaba con una campera. Y el cabo Primero Barrientos le ve un objeto en el lado derecho de la cintura. Y yo accedo a decirle al cabo que lo palpee. Al palpearlo, vemos que tenía un arma calibre 22, marca 2 leones. Ahí accedemos a detenerlo y en el momento le pedimos el documento, no lo tenía. Hacemos esposarlo y al cabo Barrientos le digo que vaya a buscar 2 testigos. ¿Se encontraba solo? No, se encontraba con una compañera, una vecina. No tengo más preguntas. ¿Defensa? ¿Me puede explicar cómo fue el momento de la detención? Ya lo dijo. Nosotros lo vimos con actitud sospechosa. Cuando lo detenimos cuando viendo que tenía un revólver calibre 22. ¿Me puede definir la actitud sospechosa? Tenía una campera en pleno verano y el cabo Primero Barrientos le dio un objeto en el lado derecho de la cintura. Tener una campera no significa andar con actitud sospechosa. Pero al palparlo vimos que tenía una pistola. Una pistola no es un objeto, puede ser cualquier cosa. Usted dijo que lo detuvo y después llamó a los testigos. Primero no tiene que llamar a los testigos y después hacer palparlo. ¿No tiene que estar los testigos presentes antes de palparlo? No. ¿Por qué vas a llamar a los testigos si no sabes, si no tenés nada? Y porque si no tenés los testigos, ¿cómo puedo saber yo si usted no le puso el arma a mi defensor, a mi defensa? No, nosotros llamamos a los testigos después de encontrar el arma. Nosotros el arma se la vimos en el lado derecho de la cintura y bueno, ahí accedemos a llamar a un testigo taxista que viene entre segundos. ¿Usted lo conocía, Juan? Sí, lo veníamos conociendo, ¿Tenían una relación? más o menos. ¿Qué fin a eso? Lo conocíamos de vista, lo veíamos siempre caminando por mí. ¿De dónde lo conocían? Era del barrio. Solo lo paró porque para usted tenía una actitud sospechosa. Ajá. ¿Ya lo había detenido antes? Sí. Entonces podríamos decir que tenía motivaciones personales para volver a detenerlo. No. No más preguntas. Gracias. Puedo retirarse. Llamamos al siguiente testigo, cabo Primero. ¿Se les leyeron sus derechos? ¿Falta testimonio? Sí. ¿Está interesado usted en el juicio? No. Voy a empezar las preguntas. Fiscalía.
¿Qué hacía en la zona? ¿Cómo fueron los hechos? Nada, estábamos con el sargento. Estábamos patrullando para la comisaría 36. Y en uno de esos, en los hechos, vimos a un joven con actitud sospechosa. Entonces, en ese momento, o sea, bueno, el sargento me pide que lo vaya a palmear. Y entonces ahí tenía el fierro, calibre 22, 2 leones. Y entonces ahí el sargento me dice que vaya y lo expose. Y después de ahí el sargento me dice que vaya y lleva a los testigos, el taxista y el transeúnte. ¿Usted lo conocía? Sí. ¿De dónde? No, ya lo habíamos detenido varias veces. ¿Qué sería para usted la actitud sospechosa? ¿Cómo dijiste? La actitud sospechosa. Defina la actitud sospechosa. Ah, que tenía una campera en pleno verano. ¿Y se encontraba nervioso? ¿Se encontraba acompañado? Sí, estaba un toque nervioso. ¿En qué lado de la cintura encontró el arma? Lo tenía en la parte derecha. Bien, no tengo más preguntas. ¿Defensa? ¿Conocía a Juan? Sí, porque lo había detenido varias veces ya. ¿Usted qué hacía en el momento que lo detiene el sargento? Y nada, estábamos patrullando con el sargento. ¿Quién lo detuvo, usted o el sargento? Yo. ¿Y usted lo palpó también? Sí. ¿Los testigos estaban cuando encontró el arma? Sí. Ah, no, no estaba. Entonces no hubo testigo en la requisa. En el momento. Ah, pero después el sargento me había mandado a buscar a los testigos que estaban ahí, que era la vecina. En el momento que se detiene a alguien hay que tener testigos. Y bueno, estaba la vecina ahí. No más preguntas. Gracias. Puede retirarse. Llamamos al siguiente testigo, el señor Gustavo Pérez. Taxista, señor. Ah, perdón. ¿Conoce usted sus derechos? Sí. ¿Sabe que no puede levantar falso testimonio? Sí, ¿Está interesada en este juicio? no. Puede empezar, señor. ¿Qué hacía en el lugar de los hechos? Estaba trabajando, estaba pasando por el taxi y me pararon. ¿Qué hora era? No sabría decirle con... ¿Alrededor de qué hora? De la tarde, 4 de la tarde, por ahí. ¿Qué fue lo que vio? Cuando el oficial me llama, me para, me muestra un arma que estaba dentro del patrullero y me dijo que se los trajeron al chico este Juan. ¿Y usted estaba interesada en ser testigo? No, ¿Por qué? porque me roba tiempo. Ahora estoy acá, me está trabajando. ¿Tiene los papeles en regla del taxi? Sí, ¿Lo podría probar? sí.
Los tengo en el auto. No hay más preguntas. ¿En la defensa? ¿Usted vio cuando sacaron el arma a Juan? No, ¿Estuvo presente en la requisa? no, ¿Usted vio el arma y a Juan dentro del patrullero? sí, O sea, no podría afirmar cuándo fue detenido Juan. no, Tampoco que tenía el arma. no. El arma ya la vi dentro del patrullero. No más preguntas. Puede retirarse. Siguiente testigo, Javier Alonso. ¿Conoce usted sus derechos? Sí. ¿Está interesado en el juicio? No. Puede empezar, señor fiscal. ¿Qué hacía en el lugar de los hechos? Nada, yo pasaba, salía a trabajar y de repente veo que el cabo me para y me dice que solicita mi presencia para que sea testigo. ¿Estaba interesado en ser testigo? No, ¿Por qué? porque tranquilamente ya podría estar en mi casa. Ahora todo, ¿no? En el cosa dice que sí estaba interesado. No sé, no leí. Bueno. ¿Usted vio el arma? Sí. Me lo mostró el cabo. Bien. ¿No podría decir que ¿Qué? vio el momento en que se la sacaron? No, no lo vi. O sea, a mí ya me mostraron el arma cuando ¿Puede estaba- reconocer el arma? Sí. Ahí está. Sí, esa. Bien. Mató a uno, o sea. ¿Algo No más? hay más preguntas. ¿Defensa? ¿Usted estuvo en el momento de la requisa? No, No puede afirmar que el arma la tenía Juan. claro. No puedo decir que la tenía. O sea, a mí ya me mostraron el arma, ya cuando ¿Usted? estaba en el patrullero. ¿Usted lo vio a Juan adentro del patrullero ya? Claro. Entonces tampoco vio cómo lo detuvieron. No. O sea, a mí ya me pararon cuando Juan estaba en el patrullero y me mostraron el arma. ¿Para usted Juan tenía actitud sospechosa dentro del patrullero? Sinceramente es como un chico normal. Un pibe de barrio. ¿Lo conocía a Juan? No, ¿Nunca lo vio en el barrio? no, ¿Usted es del barrio? sí. Era Juancho. No más preguntas. Bueno, Puede retirarse. gracias. Testigo de la defensa, señora Elida Gómez. ¿Le explicaron cuáles son sus derechos? Sí, ¿Te interesa en el juicio? no. Fiscal, puede empezar. ¿Me podría decir dónde vive? En Soldati, en Las Monoblat. ¿Cómo conoció a Juan? Somos vecinos, lo conozco de chiquito, siempre le saludaba al papá y desde que cuando murió lo ayudaba con los estudios. ¿Me podría decir fecha y hora del momento de los hechos? 4 de ¿Me podría septiembre. decir la fecha, la hora, Septiembre y a la tarde, más o menos. día? 4. Bueno. ¿Quién es usted en la vida del imputado? Soy su vecina, pero tenemos una relación familiar, digamos, porque lo conozco a toda su familia. ¿Como quién considera usted el imputado? Como un hijo mío. ¿Cómo? Como ¿Dónde estuvo usted en el momento donde el imputado consumía sustancias psicoactivas? Yo en ese momento no estaba porque él estuvo internado por esas circunstancias.
y fue preso. Anteriormente a ser preso ya consumía. Yo le hablaba, pero mucho caso no me hacía, así que no trataba de meterme con él. ¿Usted no considera ser madre del imputado? Sí. ¿Cómo, entonces, cómo fue y cómo hizo para ayudarlo? Le hablaba y lo acompañaba a recuperaciones y todo eso. Si lo acompañaba, ¿cómo es que dejó el tratamiento para evitar el consumo de drogas? Él estuvo internado, yo no sé lo que pasó ahí adentro. No sé por qué lo habrá dejado, pero él está enfermo, tiene problemas. ¿Usted considera al imputado una persona agresiva? No. ¿Cómo puede no considerar una persona agresiva sabiendo que fue detenido en el Instituto Objeción. San Martín? Motivo de la objeción. No va al caso. Lugar. No más preguntas. Defensa. ¿Me puede explicar qué hacía usted en el barrio? Yo venía del supermercado. ¿En qué momento se lo cruza a Juan? Cuando venía con las bolsas de comprar, él estaba parado, sin remera, y justo me vio con las bolsas, se puso una campera rápido y me vino a ayudar. ¿La campera la tenía en la mano? Sí, Sería que se la puso para ayudarla con las bolsas. sí, por respeto, porque yo siempre le explico cómo son las cosas y que no tiene que andar así. Cuando lo saludó, ¿usted lo notó en algún nervioso? No, como siempre. ¿Normal? Sí. ¿Me puede explicar cómo fue el momento de la detención? Íbamos caminando con las bolsas yendo para el monolab y para patrullero y lo detiene. A mí no me palpó nada, no pidió documento, nada. Y el arma tampoco la vi cuando se la sacaron y lo detuvieron. ¿Le explicaron a Juan por qué lo detuvieron? No, ¿A usted? tampoco. ¿Usted vio, primero lo metieron a Juan al patrullero y después llamaron a los testigos? Sí, ¿Usted vio en algún momento el arma? adentro del patrullero. No más preguntas. Va a retirarse. ¿El imputado quiere prestar declaración? Sí, va a prestar declaración solo para la defensa. ¿Se puede eso? Iba a decir eso, que si quería. ¿Se puede eso? Podemos hacer lo que quería. ¿Qué pasa? Me dijo que usted conoce sus derechos en el artículo número 18. Sí. Puede empezar a hacer la ¿Qué hacía en el barrio usted? Estaba parado en la esquina, tomando aire. Salía un rato afuera. ¿Por qué tenía acá la campera? Tenía la campera Encima de la firma. para ser más lindo. ¿Qué hizo cuando vio a Elida con las bolsas? Me puse la campera por respeto y fui a ayudarla con las bolsas. ¿Después qué pasó? Y estábamos caminando para la casa de ella y me detuvieron a mí. Me pusieron contra la pared, me palparon. ¿Le pidieron documentos? No, ¿Le explicaron por qué lo pararon? tampoco. En el momento que lo pararon y lo revisaron, ¿había testigos? No, no. En el momento de la detención tampoco. No. ¿Usted tenía el arma? ¿El arma? No. Claro que no.
relación tiene con Mérida? Es mi vecina, la conozco de chica y cuando... Bueno, de chico... y cuando murió mi papá, ella me ayudaba con los estudios y muchas cosas. ¿Tuvo algún conflicto? ¿Usted conocía a los sargentos? Sí, me habían detenido antes. ¿Cómo era la relación? Mala. Siempre me miraban con desprecio y muchas cosas. No más preguntas. Gracias. Puede retirar. Ahora vamos a pasar a los alegatos. Señora fiscal. Podríamos tener 5 minutos para armar los alegatos. Sí. Silencio en la sala, por favor. A ver, los alegatos de la señora fiscal. Ha quedado demostrado que el imputado Juan González portaba con un revólver, por lo cual no poseía ningún tipo de permiso o autorización, teniendo en cuenta el artículo 189 bis, que reprime la aportación de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, sabiendo que tiene conocimientos de uso de armas de fuego, por lo cual fue detenido anteriormente, considerando que la testigo, Elida Gómez, declaró que el imputado se encontraba en remera y que el personal policial le pidió documentación, lo cual el imputado la contradijo diciendo que sí se encontraba con la campera, que en el momento de los hechos se encontraba en una esquina y que el personal policial no le pidió documentación. En virtud de los hechos, solicitamos la condena de 3 años de prisión. Alegato del defensa. En el artículo 1 de la Ley 23.950, la cual reforma el Código de Procesamiento Policial de las Fuerzas de Seguridad, se establece que para la detención de una persona la policía debe contar con la orden de un juez o se debe tratar de una persona de la cual se presuma que haya cometido o pudiera cometer algún delito y no acredite fehacientemente su identidad. En las declaraciones, el cabo Barrientos menciona que le pidieron los documentos a Juan, cuando los testimonios no lo mencionan, y Juan aclara que no le piden los documentos. Y en el momento de la detención no le explican la causa de la detención. Frente a la falta evidente de pruebas, pedimos la absolución de Juan. Tomaremos un receso para resolver el caso. En el día de la fecha, este tribunal, debido a lo planteado por la Fiscalía y la defensa, tenemos la sensación de que tenemos más dudas que certezas y antes de decir la sentencia, sugerimos al imputado Juan González que comience o que haga tratamientos psicológicos para que no se le generen más problemas en el futuro. Decidimos declarar inocente de los cargos presentes por la Fiscalía al imputado. ¡Vamos! Les voy a aportar mi punto de vista después de haber escuchado, digamos así, la presentación del caso realizado por la Fiscalía, de haber escuchado la defensa, por supuesto la prueba que ofrecieron ambas partes, y ahora después de haber escuchado la resolución o fallo que ha hecho el señor juez. Bueno, en primer lugar, lo que les quiero decir es lo siguiente. Consejo para la Fiscalía, o más que consejo, opinión o transmisión de experiencia después de haber ejercido durante mucho tiempo la Fiscalía, tienen que tener en cuenta que el juez no conoce el caso en forma meticulosa, no conoce el expediente como ustedes lo han podido observar. Entonces,
lo que tienen que hacer ustedes en primer lugar es explicarle al juez en qué consistió el hecho, porque este caso significa que hubo un hecho que se considera una conducta delictiva, ¿no es cierto?, y que fue cometido presuntamente por alguien que está en la causa, que es el imputado. Esto que les digo significa que el fiscal, para acusar, tiene no solamente que señalar que tal día, las circunstancias que se dicen de lugar, de tiempo y de forma, de modalidad, tal día, a tal hora, en tal lugar, fulano de tal, fue encontrado en actitud, bueno, más que, por supuesto, sospechosa, pero eso es una apreciación subjetiva de parte del fiscal, digamos, o de parte de la policía que hace el procedimiento. Lo importante es, digo yo, para los muchachos que han sido testigos por la policía, que estuvieron muy bien como forma de presentar una declaración policial. Pero como se supone que ahora la policía que actúa está ya preparada para conocer el marco jurídico, es decir, para conocer las normas del derecho con que se deben hacer las detenciones y con que se debe defender la legalidad del acto que se está realizando, entonces es necesario que los policías sepan lo siguiente: cuando se procede a una detención o cuando se procede, digamos así, a aplicarle a una persona un procedimiento, se debe, por supuesto, en primer lugar, de una forma fidedigna, ¿no?, tomar los datos de identidad. Esto, para mi modo de ver, tuvo a favor los testimonios de los agentes de policía que actuaron. Entonces podría presumirse, porque tampoco tenemos nada más que en contrario la declaración del imputado, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos, podríamos presumir que hubo una toma de los datos de identidad de la persona a la que ustedes detuvieron en ese momento. Luego, uno de los policías declaró con mucha claridad también que lo movió a detenerlo es el hecho que llevaba una campera y que hacía calor. Entonces, eso era una evidencia o una manifestación de que algo ocultaba. Bueno, muy bien. Ese algo que ocultaba, los tres agentes de la policía lo vieron o inmediatamente identificaron que en el bolsillo derecho de la campera había como un bulto y se dirigieron directamente a palpar el bolsillo derecho a los fines de saber si había o no había algo que había que determinar en ese momento. Yo les digo como consejo también a las fuerzas policiales, porque son, digamos así, las que secundan el accionar de la justicia para hacer este tipo de procedimientos, y a la Fiscalía para que, en cierta medida, ponga el acento después en cómo fue la legalidad del procedimiento. En el caso de los agentes de la policía, lo que dicen es que directamente, entonces, quien era la autoridad, quien ejercía el comando del grupo, ordenó a sus auxiliares a que lo detengan y procedieran a palparlo. Al palparlo detectaron que se trataba de que tenía un arma. Ese bulto era un arma. Muy bien. Ese procedimiento, para que tenga absoluta credibilidad en el sistema penal, tiene que hacerse ya delante de testigos. O sea, cuando la policía advierte una persona con actitud sospechosa, en un día como hoy que hace calor, ¿no es cierto?,
aparece con una campera, y una campera abultada del lado de su bolsillo derecho, bueno, inmediatamente, antes de palpar o antes de sacar el arma de la campera, tiene que llamar y convocar a 2 testigos. Y los testigos tienen, digamos así, tienen que observar que tocan la campera y que allí adentro del bolsillo está el arma. Entonces se saca el arma y obviamente esa arma después va a ser inspeccionada. No escuché al menos que ustedes hicieran referencia, ni la Fiscalía ni tampoco la Defensa, pero bueno, es importante que hicieran referencia a las pericias que en sede policial se efectuaron respecto de que el arma efectivamente, digamos así, estaba apta para su uso, por un lado, y por otro lado que se trataba efectivamente de el arma que está allí, ¿no es cierto? O sea, si hubo o no hubo pruebas dactilares, yo al menos no lo escuché en la exposición del debate, ni de la acusación, ni de la defensa, ni del debate en sí. Bueno, les digo estos detalles porque ustedes saben que no solamente está el contenido estricto de la acusación, de los hechos, de dar todos los detalles del caso, etcétera, sino la prueba. La prueba es lo más importante, la prueba es lo que más se debe cuidar. Yo desde ya felicito a los que han sido testigos, tanto de la Fiscalía como de la Defensoría, porque han sido muy creíbles en la exposición que hicieron de la parte del testimonio que les tocaba a cada uno de ustedes, Pero lo que insisto es en, digamos así, como agentes de la policía hay que conocer un poco la parte de esta cuestión de la legalidad. La otra legalidad que hay que tener en cuenta es que cuando se detiene a una persona, o sea, supongamos que como resultado de haberlo observado, de haber hecho que la revisación fuese presenciada por testigos, etc., entonces en ese momento se le formula el cargo al imputado, ¿no es cierto?, al acusado. Ahí recién tienen una imputación, porque podría haber sido un bulto en el bolsillo derecho que hace una bolsa de 1 kilo de caramelos, por ejemplo. Y entonces, bueno, lo palpan y chao. Ahí terminaba el procedimiento. No se hubiera dado lugar a una causa. Bueno, en este caso concreto, lo que a mí me parece que es muy interesante es el hecho que ustedes también se formen conciencia de cómo es realmente un procedimiento, porque si a cualquiera le pasa, ¿no es cierto? O sea, saber que después le tienen que decir por qué lo llevan al móvil policial, por qué le sacan el arma y por qué lo llevan al móvil policial. Y ahí, en ese momento, se le informa al imputado: usted está detenido por portación de arma, artículo 189 del Código Penal, etcétera, etcétera, y se le dice que tiene el derecho, digamos así, a designar en su momento un abogado defensor. Bueno, muy bien. O sea, esa declaración de los derechos, esa puesta en conocimiento de los derechos, es también una actividad propia del agente de prevención, o sea, de la policía, como también es un control de legalidad que tiene que hacer la Fiscalía. O sea, no solamente la defensa, la Fiscalía también, porque ¿qué es lo que nosotros como fiscales tenemos que hacer? Por supuesto, procurar que no se cometan delitos. La cuestión preventiva es fundamental, me parece perfecto, cuidar a la sociedad, los intereses de la sociedad. Pero al cuidar los intereses de la sociedad, cuidar también que no haya un procedimiento irregular y que no haya
una falsa imputación a alguien. En este caso concreto, el muchacho tenía antecedentes, tenía por lo menos antecedentes policiales. No sé si creo haber escuchado de parte de la Fiscalía un antecedente de carácter judicial. No sé, vos, no sé si mencionaste que había sido pues encarcelado en algún momento. Sí, o sea, vos señalaste que había tenido antecedentes, precedentes que son importantes porque van configurando lo que se llama la personalidad del imputado. Pero acá lo importante es que la legalidad del procedimiento implica la toma en conocimiento al imputado de qué se lo acusa. De qué se lo acusa y bueno, inclusive tiene derecho después a saber, cuando ya se hace la diligencia policial, a saber quién es el juez y quién es el fiscal que actuó en su causa. Y obviamente qué tipo de defensor va a elegir, si un defensor oficial o un defensor privado. Todas esas cosas son posteriores a la toma de conocimiento del hecho del que se lo acusa. Luego, de todos modos, la Fiscalía lo que ha hecho es defender, digamos así, su postura, la acusación que efectuó en base, digamos así, a estos elementos que fueron brindados, pero que no estaban muy del todo demostrados. O sea, no hubo una mayor, por ejemplo, si hubiera sido yo fiscal, ¿qué hubiera hecho? Hubiera expurgado un poco más en la declaración de la vecina que declaró por la Defensoría. Porque ella convalidó, por ejemplo, el hecho de que llevaba una campera. En su testimonio convalidó lo de la campera, cosa que es muy importante. Bueno, no quedó en cambio, para mi modo de ver, contrademostrado que el arma, de ninguna forma estaba vinculada al joven. Quedó, digamos así, como un empate técnico, palabra contra palabra. Pero en el desarrollo de un juicio, de un proceso, para eso se hace el proceso, ¿no? Se tiene que tener una clara visión y una clara demostración de que efectivamente el arma la portaba el muchacho acusado. ¿Está claro? Bueno, acá ¿qué pasó? Todos terminan declarando que ven el arma cuando ya está en el móvil policial. Entonces, ahí la aportación, digamos así, queda desdibujada. Y no se puede condenar a alguien por no haberse configurado la conducta que está prevista en el Código Penal. O sea, a la persona se la tiene que ver en posesión del arma. Y entonces eso, y eso hay que demostrarlo, para ese es el procedimiento. Chicos, de todos modos, me ha encantado, y he hecho estos análisis, digo respecto de la Defensoría que supo aprovechar la falta de contundencia en cuanto a la prueba. Está bien, perfectamente. Está muy bien el hecho de la estrategia, digamos así, de no permitir que hable primero el defendido, sino de tomar el defensor la palabra para, digamos así, hacer las preguntas a los testigos, y una vez que se tiene toda la prueba y ya se ha ocultado por parte de la defensa, ya se tiene una posición en cuanto a cómo viene la mano en materia probatoria, recién entonces sí hacerlo hablar al defendido. Eso es una buena estrategia de parte de la defensa.
Con relación a la sentencia, a los jueces, en primer lugar, al señor juez y a su secretaria, en primer lugar, lo felicito al joven que ha interpretado el rol de juez, porque realmente lo ha hecho con mucha seriedad, con mucha solvencia, y adoptando una actitud de imparcialidad que también me pareció muy correcta, muy adecuada al tipo de personaje que tenía que representar. Están bien formuladas las preguntas, el apoyo de la secretaria ha sido también muy bueno, sus anotaciones han ido al grano de lo que se estaba demostrando a través de la prueba producida. Entonces, para mi modo de ver, muy buen elenco para definir el fallo de esta causa. ¿Qué es lo que les puedo decir a ustedes, chicos? Esto es la justicia. La justicia es debate. Se presenta el caso, ¿no? Tal día, tal hora, en tal lugar, en tales circunstancias, llovía, hacía sol, todas las, digamos así, las modalidades que puede presentar el entorno en el cual se cometió el delito. Había un montón de gente, no, había muy poca gente, tuvieron que parar a una taxista, a un vecino que se encontraba en el barrio, en fin, esas cosas tienen que después armarlas para defender la escena del crimen, para defender la validez de la acusación. Y si no tienen elementos, el fiscal puede archivar la causa. Por supuesto, después viene el fiscal de cámara y se pone a investigar si el archivo fue correcto o no fue correcto. ¿Entienden? Pero, de todos modos, si no tenés fuerza probatoria, es un poco difícil, digamos así, remontar la prueba, la demostración y la defensa que haga en su momento la parte que defiende. De todos modos, a las tres fiscales, la señora fiscal y sus dos auxiliares, las felicito porque han sostenido con mucha firmeza la acusación que mantuvieron, y eso es muy importante porque hay que hacer valorar la investigación que se ha hecho y el interés que tiene que tener el fiscal, de todos modos, de hacer una muy buena investigación y sobre todo prevención del delito. La sociedad no está esperando de que salga un condenado. La sociedad lo que está esperando es que se eviten los delitos. Y por eso el accionar de la policía, si bien es un accionar de por ejemplo, perseguir al delincuente, también es un accionar de prevención del delito, y evitar que ese delito se concrete, y haya una persona perjudicada. Entonces, todos esos temas, ténganlos en cuenta. La tarea del fiscal no parece quizás simpática. La sociedad, así nomás, digamos, hoy está muy enervada la sociedad, está media crispada por el tema de la seguridad. Pero, de todos modos, hay como una especie de sentido o de más protección hacia el imputado, supongamos, ¿no? Sin embargo, la labor del fiscal es sumamente importante y es protectora de los intereses de la comunidad. Lo mismo con relación a la defensa, el rol del defensor es un rol hermoso. Yo lo practiqué mucho tiempo como defensora particular antes de asumir el cargo de fiscal, de presentarme en un concurso y asumir el cargo de fiscal. Y les digo sinceramente, chicos, que defender es sumamente interesante. Sumamente interesante. A veces
por supuesto, hay que tener un buen conocimiento, aplicar mucho la experiencia que se junta, para poder hablar bien con el imputado, si uno quiere aconsejarlo personalmente. Pero desde el punto de vista jurídico, en el rol de defensor que la justicia pone para hacerse cargo de la defensa de una persona, tiene que ser un estricto cancerbero también de que se cumplan todas las modalidades que la ley establece. Por eso los felicito a los defensores, han hecho muy bien su trabajo, y al señor juez, seguí derecho, me parece que vas bien. Bueno, chicos, que esto les sirva como experiencia y que a su vez los motive y los guíe en la elección de la carrera. Bueno, gracias. Estamos muy contentos, somos del Comercial 18 de Parque Patricios, estuvimos trabajando con los chicos la actividad en la escuela, nos visitó Alicia, vino también Teresa a darles una charla y los chicos se engancharon mucho con el tema, con el desarrollo, con el trabajo. La experiencia muy interesante, bueno el venir acá, que los chicos vengan al consejo, que hagan este simulacro de juicio, es una actividad enriquecedora, la verdad es que muy buena y espero que el año que viene se repita para venir con otros cursos también, así que muchas gracias. No, pareció una experiencia buena porque permite conocer más lo que es los procesos judiciales. Como profesión no me veo haciendo esto, ya tengo definida más o menos mi profesión. Y para mí fue una experiencia muy buena. Yo sí quería ser policía hasta muy poco. Estoy entre policía y ser profesor de educación física. Me gustó bastante. Lo vi ya centrado porque no sabía más o menos lo que era estar dentro de una corte. Y me abrió un poquito los ojos y me gustó bastante. Me gustó cómo es dentro de todo lo que se habla o lo que pasa en un juicio, en una corte. Bueno, mi papá quiere que sea abogada, siempre le gustan las leyes, a mí también me gusta mucho también observar y siempre estoy muy atenta a lo que pasa en la tele y todo eso y es realmente muy bueno para mí. Después me gustó mucho el rol que cumplí, eso de tomar notas, me gustaría también más en profundidad eso de cuestión de actas que firman los secretarios y eso de llevar el arma y todo me pareció muy interesante.